La entrevista de hoy en Noticias Colombia. 6 de la mañana con 36 minutos. Le damos las gracias a Mary Quiroz, que es abogada de BDS Asesores. Presten mucha atención y manden sus consultas porque vamos a hablar del aguinaldo. Ayer el Ministerio de Trabajo anunció la campaña para el cumplimiento del pago del aguinaldo y las inspecciones que se van a hacer y todo esto, pero entonces es muy importante que tengamos claridad con respecto a este aguinaldo 2024. Doña Mary, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí les saludamos Caterina Bonilla y Alejandro Arley. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenos días, Caterina y Alejandro, y muy buenos días para todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Muchísimas gracias. Comencemos por lo más básico. ¿Quiénes reciben aguinaldo y cómo se calcula? Claro, el aguinaldo, el aguinaldo es un derecho que tienen todas las personas trabajadoras. El aguinaldo se crea por ley, primero para los funcionarios públicos en 1954. Y luego se ve también, pues obviamente, la necesidad de cubrir al sector privado, ¿verdad? Y entonces se crea la ley para aguinaldos de los servidores o de los empleados privados en 1959. El aguinaldo se define como un beneficio económico anual y es lo que conocemos como el 13º salario que tienen derecho todos los colaboradores durante el mes de diciembre y que el patrono debe de pagar durante los 20 primeros días del mes de diciembre. El aguinaldo se tiene que calcular con todos los salarios ordinarios y extraordinarios que el colaborador haya recibido a partir del 1 de diciembre del año anterior y hasta el 30 de noviembre del año en curso. Sí, hablemos por favor de esto, de los salarios extraordinarios o esos componentes que también tienen que incluirse a la hora de calcular el aguinaldo. Correcto. Cuando hablamos de salarios ordinarios, nos referimos al salario que el colaborador percibe durante todos los meses. Es el salario líquido, el que pactan las partes al inicio de la relación laboral. Sin embargo, el aguinaldo también debe de contemplar todos los salarios extraordinarios. Y cuando hablamos de eso, podemos referirnos a las horas extra que un colaborador labore durante la relación laboral, durante el año, ¿verdad? O durante el tiempo que se encuentre activa la relación laboral, desde el inicio del contrato. Y que pues obviamente han sido reconocidas y que se han pagado como parte de los salarios. Y cuando hablamos también de salarios extraordinarios nos referimos a todas aquellas bonificaciones, comisiones, salario en especie o cualquier otro rublo que las partes le hayan dado precisamente ese carácter salarial. Por ejemplo, doña Mary, con respecto a los pagos dobles de los feriados, eso también debería de venir incluido dentro del pago del aguinaldo. Eso también debería de venir incluido, dado que es parte precisamente del salario y los patronos, bueno, los trabajadores que en algún momento han tenido que elaborar feriados y se los han reconocido como pago dobles, eso es parte del salario, debió de haberse reportado en el salario y por ende ante la seguridad social y eso significa que también tiene que considerarse para el cálculo del aguinaldo. Hay muchas dudas, doña Mary, cuando se dice calcular el aguinaldo, salario bruto o salario neto. ¿Cuál es la diferencia y cómo logramos identificar cuál es entonces el monto que vamos a tener que sumar para calcular ese 13º salario? Sí, correcto. El salario bruto es el salario que percibe la persona sin el rebajo de cargas sociales y sin el rebajo de impuestos sobre la renta. El salario neto es el salario que ya vemos reflejados en nuestras cuentas de banco, ¿verdad? Cuando nuestro patrono nos paga y ese ya tiene las retenciones de ley. Para el cálculo del aguinaldo se tienen que tomar los salarios brutos, es decir, los montos sin las retenciones correspondientes. Aquí ya empezaron a llegar las consultas, doña María, así que vamos a aprovechar. Por ejemplo, ¿el aguinaldo lo reciben personas únicamente que estén en planilla, o sea, que estén de manera formal contratadas por alguien o por una empresa? Y se lo pregunto porque nos llega un mensaje que dice, si una persona va una vez por semana a trabajar o 2 o 3 horas en oficios domésticos, debe recibir aguinaldo. Sí, efectivamente se trata de un derecho que tienen todas las personas trabajadoras que precisamente han sido reclutadas o han sido contratadas bajo una relación laboral, es decir, existe un contrato de trabajo por medio.
Sé que muchas veces existe la confusión entre la figura de los servicios profesionales, ¿verdad? Entonces no estamos seguros si me tienen contratados por servicios profesionales, ¿será que recibo aguinaldo? ¿Será que no? Bueno, esto va a depender mucho de cómo funcione el contrato en realidad, porque si nos encontramos en una relación donde existe un cumplimiento de horario, una subordinación con nuestro patrono, con nuestra jefatura, existen funciones existe el pago de un salario, estamos ante una relación laboral y entonces por ende debería de existir el derecho al pago del aguinaldo. Lo mismo sucede con las servidoras domésticas, estamos sin duda alguna ante una relación laboral y aun y cuando la trabajadora o el trabajador doméstico únicamente se presenten una, dos o tres veces a la semana o inclusive hasta unas horas durante la semana, también tienen derecho al aguinaldo. Aquí dice otra consulta, Ala Hidalgo, buenos días, al aguinaldo se le aplican deducciones de impuestos. No, el aguinaldo está libre de deducciones, tanto de cargas sociales como de impuestos sobre la renta. El aguinaldo no puede ser cedido, no puede ser vendido, ni tampoco el patrono eventualmente podría cobrarse alguna deuda que mantenga con el trabajador precisamente del aguinaldo. La única retención a la que estaría sujeto el aguinaldo, de acuerdo al artículo 30 del Código de Trabajo y a la Ley de Pensiones, es precisamente a una pensión. Aquí la ley sí faculta para que el aguinaldo sea sujeto de un eventual embargo de pensión y podría retenerse hasta el 50%. Don Javier Murillo nos consulta, ¿los viáticos son tomados en cuenta para el cálculo del aguinaldo? Bueno, esto va a depender mucho de cómo sea la dinámica, ¿verdad? Pero en este caso, los viáticos se ve como un reembolso de gastos que eventualmente el trabajador ha tenido que utilizar, no sé, podría ser en transporte, podría ser en comida, podría ser en pasajes, podría ser en el peaje, que precisamente necesita como parte de la relación laboral para poder cumplir con sus funciones. Entonces, este no se vería como parte del salario, pues precisamente el viático tiene la función de sufragar aquellos gastos que el trabajador deba de cumplir como parte de su relación laboral. Doña Mary, es conocido por muchas personas que hay patronos que tratan de llegar a acuerdos si no tienen toda la cantidad de dinero para pagarle a sus trabajadores. Sin embargo, ¿se puede o no se puede fraccionar el aguinaldo? El aguinaldo no se puede fraccionar, la ley lo que nos dice es que tiene que ser pagado de forma íntegra y calcularlo también de forma correcta, o sea, asegurarnos que efectivamente estamos tomando todos los rubros que mencionamos antes. El patrono tiene por ley hasta el 20 de diciembre para pagarlo de forma completa, no fraccionada. Si eventualmente no se pagara el aguinaldo de forma completa, hubiese algún cálculo incorrecto o inclusive no se llegara a pagar del todo, esto se podría ver como una retención indebida de salario y facultaría eventualmente al trabajador a que se presente a las oficinas del Ministerio de Trabajo, específicamente ante la Dirección de Inspección, precisamente a interponer la denuncia correspondiente. También otra de las consultas interesantes, doña Mary, es si están obligadas las empresas a decirle a sus colaboradores cuál es la fecha en la que le van a pagar el aguinaldo. No existe por ley esa disposición como tal, sin embargo, sí se recomienda, tal vez en la medida de lo posible. Sé que muchas empresas tienen pues cortes de fechas para poder ir calculando precisamente el aguinaldo, va a depender mucho de la dinámica y el giro comercial de la empresa. Sin embargo, para no generar expectativas o comentarios o que las personas estén con esa ansiedad o con esa duda de cuándo es que nos van a depositar el salario, pues una buena práctica en la empresa sería comunicar a sus colaboradores por lo menos el rango de fechas en el que se espera se esté pagando el aguinaldo. Doña Mary, por ejemplo, con respecto, y me queda la duda también en temas personales, a las pensiones alimentarias, había hace unos años un proyecto de ley que decía que, bueno, la fecha máxima era el 21 de los patronos para pagar el aguinaldo. Sin embargo, la fecha máxima para pagar el aguinaldo en pensión alimentaria era el 20. ¿Cómo quedó esto? ¿Se da todavía esta diferencia de días o ya está subsanado? Esto ya está subsanado, precisamente la intención o esa contradicción pues no aplicaba en la realidad, ¿verdad? Y eventualmente iba a haber un atraso con el pago. Entonces, actualmente ambos pagos se tienen que hacer antes del 20.
También, ¿qué pasa si una empresa no paga el aguinaldo en la fecha que corresponde? En ese caso, si llegado el 20 de diciembre no nos han pagado el aguinaldo, el trabajador puede recurrir a las oficinas del Ministerio de Trabajo. Precisamente ellos a partir del 20 habilitan su agenda, específicamente en la Dirección de Inspección, para recibir todas estas denuncias y entonces corresponderá al ministerio iniciar con el debido proceso de inspección para entender qué fue lo que sucedió, por qué razones no se pagaron el aguinaldo en la fecha establecida por ley. Aquí estábamos viendo que la caja tiene en el calendario que el 29 de noviembre se paga la pensión con aguinaldo, según el calendario de la caja. Y de hecho ya nos llegó una consulta de cómo se calcula el aguinaldo para los pensionados. Exactamente, para los pensionados, bueno, tal vez funciona un calendario distinto, igual que el gobierno central, que ya también estableció cuándo será la fecha de pago de los aguinaldos. Para el caso de los pensionados se ha establecido para el 29 de noviembre, inclusive antes del inicio oficial, que sería el 1 de diciembre, ¿verdad? Para el resto de los trabajadores. Y en el caso de las pensiones, funciona exactamente igual que para el resto de los trabajadores, que se tiene que hacer con el promedio de en este caso de las pensiones recibidas desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. Doña Mary, nos ha ganado el tiempo, pero créame que es muy probable que en el transcurso de diciembre la volvamos a contactar a través de los colegas de comunicación de BDS Asesores para seguir conversando y seguir aclarando dudas. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con el aguinaldo. Por supuesto, claro que sí, sé que genera muchas dudas y también mucha expectativa, especialmente los trabajadores, entender qué es lo que les van a pagar, qué rubros se están tomando en cuenta. Entonces, tal vez ahí la recomendación es que si existen estas dudas, acercarse a sus patronos, conversarlo, e inclusive a nivel del Ministerio de Trabajo existen calculadoras donde los colaboradores eventualmente pueden hacer un cálculo preliminar para que tal vez ya tengan una idea de qué van a recibir de aguinaldo. Y si eventualmente hay dudas, acercarse al patrono, conversar, entender qué es lo que le están pagando, y por parte de los patronos también, pues obviamente asegurarse que se están tomando todos los rubros que indican la ley para hacer un correcto pago del aguinaldo. Aquí nos entró una de última hora. Por favor, de nuevo, ¿los servicios profesionales reciben aguinaldo? No. No. Si nos encontramos ante una relación de servicios profesionales como tal y existe de por medio un contrato por servicios profesionales, donde no hay elementos que eventualmente pudieran confundirse con una relación laboral, los servicios profesionales no están dentro del ámbito de ley, no tendrían el derecho y por ende no habría pago de aguinaldo. Muchas gracias, doña Mary. Con mucho gusto, que tengan un lindo día. Igualmente, Mary Quiroz, abogada de BDS Asesores aquí en Colombia, 6:49.